Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas los interesados y en otro ciclo de microcharlas abiertas. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener a Daniela, gran veterinaria, ahí colega de la parte de herbolaria. Así que, bueno, los dejo ahí con semejante savia de los peludos y los adaptógenos. Bueno, gracias, Juanjo. Gracias a todos por participar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el uso de adaptógenos en mascotas. Y bueno, si llegan a ver por ahí en el chat que hay alguien que no emití, avísenme, si alguien avisa en el grupo de WhatsApp. Bueno, mi nombre es Daniela Jiménez Raus, yo soy médica veterinaria, especialista en endocrinología, ya hace 15 años, hace 17 que soy veterinaria. Y siempre fui muy curiosa de qué maneras puedo dar calidad de vida a mis pacientes, no solo con la medicina tradicional. Primero empezó mi camino con la alimentación natural, estoy hablando de hace muchos años, antes de que esté el boom de la alimentación natural, cuando veía que mis pacientes más longevos no comían balanceado. Después de allí, también un poquito, cuando recién empezaba el tema del cannabis, también a través de una tutora que se animó a probar en su mascota cannabis medicinal, también empecé a tener esa apertura y empecé a probar y a usarlos y conformarme. Y por último, los hongos que, bueno, son y serán mi gran pasión siempre porque me han sorprendido gratamente. Hace 3 años y medio que trabajo con hongos adaptógenos en mascotas. Al principio comencé de una manera bastante, por decirlo, eh, sin hacer mucha propaganda de eso, porque no había, realmente no hay, de hecho, hasta hoy, hasta la fecha, muchos estudios al respecto. Recién ahora yo estimo que se van a empezar a ver muchos más estudios académicos en el 2025, por todo el auge que están teniendo, no solo, principalmente en humana, y sobre todo también que están empezando a usarse en veterinaria. Y a través de tutores que se animaban, que confían en mí, en mi criterio médico, que no soy de proponer cosas raras si no las he estudiado antes, y que ante no querer medicinas tradicionales, optaron por probar por algo alternativo. Y en ese momento, cuando me empecé a interiorizar en el mundo fungi, una de las principales formas que yo utilizo son los extractos, ¿sí? De los cuales aprendí a hacerlos porque justamente yo quería poder tener un parámetro en cuanto a dosis, efecto, en distintas patologías, en distintos pacientes, y con lo cual poder comparar, ¿sí? Pero bueno, de eso vamos a hablar más hacia el final. Bueno, entonces, ¿cómo nos pueden ayudar los hongos adaptógenos a nuestras mascotas? Me trabó la aplicación. Ahí está. Bueno, el primer y gran tema que me interesaría que tratemos o que se llevaran de esta clase es el tratamiento de cáncer, ¿sí? Y el uso sobre todo de hongos adaptógenos. Nosotros lo que tenemos son distintas funciones dentro de lo que es el cáncer. Pero antes de meternos de lleno en eso, lo que me interesa por ahí mostrarles o compartirles es en qué consiste un tumor, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer o de un tumor. El cáncer, cuando está delimitado, generalmente, ¿no? Salvo que esté en sangre o en médula ósea o muy, que no esté confinado, ¿no? Con una cápsula además, pero vamos a hablar del más básico. Nosotros lo que tenemos generalmente son células tumorales o células madres cancerosas, como pueden ver acá, estas en azulcito, células inflamatorias del sistema inmune. Fíjense que hay varias, pericitos, o sea que estos son vasos sanguíneos, ¿no? Con células endoteliales, que es lo que irriga y alimenta y nutre a ese tumor, y fibroblastos, que depende del tipo de tumor, puede haber más cantidad o menos, que es la que le da también
en parte la estructura, la consistencia más dura, ¿sí? O más blanda, de acuerdo también a la cantidad de células que tenga. Entonces acá podemos hablar de células del microambiente tumoral, ¿sí? Como verán, hay un montón de células. Uno piensa que son todas células tumorales y no. La mitad, podríamos decir a grandes rasgos, el 50% o el 40% son células inflamatorias o de otro tipo. ¿Y cómo nos ayudan los hongos en esto? Nosotros nos ayudan desde dos puntos de vista súper importantes, a diferencia de muchas medicaciones quimioterápicas que actúan directamente sobre células tumorales. Actúan muchísimo en la inflamación asociada, o sea, en la inflamación crónica de bajo grado o en la inflamación propia que tiene cada tumor. Además, protege del daño del ADN. ¿Sí? Uno de los principales desencadenantes del cáncer es el efecto del daño del ADN. ¿Sí? Y el efecto antioxidante también ayuda a reparar. Y después, por último, tenemos lo que es el efecto antitumoral y su acción citotóxica. Citotóxica lo que significa es que es tóxico para la célula, de ahí viene la palabra citotóxica, entonces tiene un efecto que mata esa célula tumoral, ¿sí? Por distintos mecanismos. En algunos son directamente, en otros estimulan la apoptosis, que es la muerte celular. Bueno, tienen distintos mecanismos. Hoy esta charla es una breve introducción, no nos vamos a ir mucho a detalle, pero es como para que vayan teniendo una idea de los distintos puntos. Entonces, siempre lo que vamos a ver cuando empezamos los tratamientos oncológicos con adaptógenos es que vamos a ver que baja mucho la inflamación, o sea, baja el tamaño del tumor. Y a veces hasta muy rápido, en menos de un mes, vemos una reducción. Y esto generalmente es justamente porque lo primero que actúa es en este efecto antiinflamatorio. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de inflamación, hay muchos de los hongos, ¿no? Acá les pongo tres ejemplos, pero podemos hablar del chaga, del shiitake, de las gírgolas, ¿sí? El Pleurotus ostreatus, la seta gris, la seta ostra, eh, que actúan mucho como antiinflamatorios. Y después cuando hablamos a nivel oncología, si nosotros dijéramos, bueno, quiero dar al azar 4 hongos que siempre tengan algo de efecto antitumoral. Bueno, cuando se habla de esos hongos, ahí podemos hablar de shiitake, cola de pavo, reishi, maitake. Pero en realidad todos tienen un efecto antitumoral, todos, no hay ni uno que no lo tenga. Lo que pasa que depende del tipo de cáncer que vamos a tratar, las patologías de base que la desencadenan, ¿sí? O sea, hay muchos factores que influyen en lo que es el cáncer. Entonces no podemos hablar de un hongo mágico, por así decirlo, que nos resuelva un tumor, sino que siempre hablamos de tratamientos integrativos. Y en cada paciente lo que se evalúa, cada paciente es único y lo que se evalúa es cuál es la combinación ideal para ese paciente, de acuerdo al problema o a los problemas que tenga. Entonces ahí es donde se evalúa bien cuál o cuáles utilizar. Y acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, perdonen que no sé por qué me quedó este recuadro en el PDF. Podemos hablar, por ejemplo, del maitake en cáncer de vejiga, del shiitake en leucemia, del reishi en cáncer hepático, del cola de pavo en hemangiosarcoma, ¿sí? Hay distintas utilidades, ¿sí? Por supuesto que no son los únicos, pero estos son algunos ejemplos como para que ustedes los puedan tener en mente. Y acá es donde más me interesa que nos detengamos, ¿no? Porque cuando uno habla de cáncer, piensa siempre en eliminar el tumor, en que no vuelva más o en que se reduzca. Y siempre lo principal que tenemos que tener en cuenta son tres objetivos principales, o por lo menos para mí siempre hay tres objetivos. Es calidad de vida y calidad de vida. Siempre es calidad de vida en nuestras mascotas o en nuestros pacientes. Si después además tenemos el beneficio de que reduce, de que desaparece, que a veces puede llegar a pasar, no es lo más usual, pero sí que reduzca,
¿sí? O que nos dé márgenes quirúrgicos que después podamos operar con mayor seguridad. Bueno, eso está buenísimo. Lo principal siempre que tenemos que tener en cuenta, y es lo bueno de los hongos adaptógenos, es que nosotros con ellos lo que tenemos es mucha, mucha calidad de vida. Podemos combinarlos también con lo que es la medicina alopática, la quimioterapia tradicional, para el que tenga ganas, el que quiera o quiera potenciar aún más algún efecto, y de esta manera contrarrestar mucho los efectos secundarios de los que son los quimioterápicos, que uno de los principales es que bajan mucho el sistema inmunológico, prácticamente bajan y anulan la cantidad de glóbulos blancos, que es la principal complicación o una de las principales en perros y gatos, ¿sí? Que bajan mucho los glóbulos blancos. Entonces son más propensos a infecciones o a que decaigan mucho, estén más deprimidos o fiebre y demás. Pero al utilizar estratégicamente distintos hongos adaptógenos, de acuerdo al tipo de quimioterapia que yo utilice, ahí tengo o evito, por lo menos, muchos de los efectos secundarios o no los tienen o son muy suaves. Entonces, lo que nosotros obtenemos es calidad de vida para nuestras mascotas. Y como les decía, todos los hongos tienen distinta afinidad en muchos tipos de cáncer, ¿sí? Algunos tienen más para el lado de lo que es reproductivo, a nivel de cáncer de mama, a nivel de próstata, hay otros que son más a nivel de pulmón, otros a nivel de lo que es genitourinario, o sea, vejiga, otros que son a nivel de sangre, otros que tienen otras propiedades que son más inmunomoduladoras y abordan más por el tipo de, más que nada el tema de la inflamación asociada al cáncer. O sea, hay distintas funciones de cada uno y distintos efectos. Hay que mirar que tengo, no sé si hay una pregunta. Bien, y acá les voy a compartir uno de mis primeros pacientes que se animaron en lo que es tratamiento con cáncer. Taya es una paciente que a mí me la derivaron hace 4 años casi. No, 4 años. Me la derivaron por hipotiroidismo para tratar desde la parte endocrinológica tradicional. Ella era una hembra castrada, tenía 11 años, venía con su ecografía. Siempre yo pido un chequeo general, más allá que venga tiroides, siempre pido todo para saber dónde estamos inicialmente. Esta perrita no tenía nada, tenía un hígado limpio, no había imágenes de nada, estaba impecable, solo tenía un problema de tiroides. Y bueno, empezamos un tratamiento tradicional para hipotiroidismo. Al año me llama desesperado, la perra estaba muy estable en el tema de hipotiroidismo y me llama desesperado su tutor para avisarme que le habían detectado un tumor hepático sumamente agresivo, muy grande en el hígado, que no le habían dado posibilidades de tratamiento y que solo tenía que esperar a que pasen los días, los poquitos meses de vida que podía llegar a tener. ¿Sí? El tumor medía en ese momento, cuando él me llama a mí, 11,65 centímetros por 7,95. ¿Sí? Bien. Esta perrita en ese momento no solo tenía ese tumor, que era más grande que una pelota de tenis, en el hígado, ¿sí? Una boxer de 27 kilos, ¿sí? O sea, tampoco era tan grande de tamaño. Imagínense que una pelota de tenis, o un poco más grande de una pelota de tenis, es una parte muy grande del hígado, ¿sí? Que tenía afectado, y de un año al otro, de no tener nada, tener eso, la agresividad realmente era bastante. Entonces, en esta perrita, además, empezó con una hipertensión severa, ¿sí? Tenía 23,10 de presión, lo que sería comparado con humana, o sea, 232, 101 de sistólica y diastólica, y de frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Pero tenía una hipertensión tremenda.
El tutor, si nosotros ya veníamos charlando del tema de los hongos, porque yo ya venía muy fascinada con eso, y él se ve que le había quedado en la cabeza eso. Entonces me preguntó, ¿hay algo que podamos hacer de lo que vos hacés? Porque sabía que yo hacía otras cosas alternativas. Y le digo, mira, podemos probar. Yo no tengo documentado nada, no hay estudios, podemos probar con lo que yo tengo acceso en ese momento de, digamos, de confianza de que era lo que le estaba dando, ¿sí? Porque bueno, no en el mercado hay un montón de productos, pero no siempre sabes lo que tiene, o la cantidad que tiene, o la concentración que tiene. Entonces, empezamos en ese momento un tratamiento con Reishi y Cordyceps, ¿sí? No solo para abordar el tema del tumor hepático, sino también para la hipertensión. Entonces, a las 2 semanas ya tenía 16,7 de presión, lo cual es una presión borderline que no se medica, no se medica con pastillas, pero se controla. Esa hipertensión severa, bueno, acá creo que debe haber varios vetes, generalmente se medica con, digamos, con amlodipina o con algunas medicaciones bastante complejas, ¿sí? O sea, con beta bloqueantes, que además después nos traen un montón de complicaciones cuando la queremos sacar, porque no se puede retirar así de fácil. Bueno, el tutor no quería empezar con medicación tradicional. Él quería empezar por lo alternativo y me dijo, bueno, para probar, vamos a probar. Si no mejora, vamos por eso, por el tratamiento tradicional. La sorpresa él se quedó boquiabierto cuando vio esa presión porque no podía creer, él tomando medicación para la presión, no podía creer lo que había bajado en esas 2 semanas. Y a los 5 meses de tratamiento, fíjense, 13,7, nada. Esta perrita además venía con presión normal de siempre, o sea, esa hipertensión la tuvo en ese momento que apareció el cáncer. Al año había reducido un 60%, tenía 7,5 centímetros de diámetro, ¿sí? Esa masa, ¿sí? Está muy reducida. El 60% es en base a una medición como si fuera, no es el 3D, porque no teníamos las medidas 3D, pero bueno, el tutor sacó las cuentas y hizo el cálculo y dijo que era un 60%. Entonces, esta perrita estaba, no solo que estaba mucho mejor, corría, jugaba, buscaba la pelota, ella era fanática de esa pelota que ven ahí, y llegó a vivir 1 año y medio más desde el diagnóstico. Esta paciente tenía menos de 6 meses de expectativa de vida, ¿sí? Y vivió 1 año extra. Y muy bien, muy, muy bien. El problema que tuvimos con esta perrita, ella se iba, ella vive en Bahía Blanca, donde estoy yo, y suele viajar a veranear, solía viajar a veranear a Córdoba, donde tenían su casa, estaban todo el verano. El problema fue que en el verano se descompuso, no recuerdo si tuvo una gastroenteritis, comió algo, le cayó mal, bueno, entonces por las dudas le suspendieron todo, y esa suspensión de todos se hicieron 2 meses que suspendieron todo y el cáncer volvió con todo. No pudimos revertirlo y al mes la tuvimos que dormir a Sasha, con mucho dolor, ¿no? Porque venía súper bien. Roya. Roya es otra paciente, una dogo, ¿sí? Que ella llegó a mí también en última instancia, pero estaba peor que Sasha. Ella tenía 1 mes de expectativa de vida. Muy poco, muy mal ella orgánicamente, sus análisis, su hígado parecía apolillado, como nosotros decimos así a veces, parecía sacabocados en todo su hígado, estaba tremendo, casi no tenía mucho hígado funcional. Me la derivó mi colega porque no podía hacer nada y me dice, bueno, para alimentación natural y lo que vos quieras, y si tenés alguno de esos honguitos que hacen cosas que responden a cosas que no lo podía ni él creer, me dijo, por ahí se puede hacer algo. Esta perrita era muy probable
que era un hemangiosarcoma a nivel hepático y además tenía metástasis en piel. ¿Eso qué quiere decir? Hacer unos tumorcitos rojos, sangrantes en piel. A veces son muy chiquitos y a veces se hacen grandes, sangran, a veces sangran mucho. Esta perrita no tuvimos, era como más agresivo todavía que la boxer, ¿sí? Y si bien empezamos un tratamiento con triples extractos de alcohólicos, en la otra perra también, ¿sí? Después vamos a hablar de eso. Eh, a pesar de ser hepático, de tener un metabolismo diferente con el hígado y demás, estas perritas se anduvieron bárbaras. En el caso de Troya, las imágenes en las ecografías no mejoraban mucho, se contenían bastante, ¿sí? Se contenían bastante las imágenes en las ecografías, de que no avance, pero ella estaba impresionante. Decían, parece una cachorra, juega, está contenta, come bien. Bueno, estaba divina, divina. ¿Qué pasó? Veníamos muy bien, ya íbamos como 5 o 6 meses de tratamiento, pero había una metástasis que tenía en abdomen, o sea, en la piel del lado de afuera, que empezó a sangrar. Cada vez sangraba más. Entonces, no respondía nada, no había manera de solucionarlo, había que sacarlo. Pero bueno, intentamos que no, vendajes, poner algún cicatrizante, ver la manera de evitar eso. ¿Por qué? Porque la anestesia, al tener un metabolismo hepático, era bastante complicado que salga de eso. Llegó un momento que era insostenible porque llegaba de trabajar y me parecía una carnicería la casa. Y dijo, no, bueno, Dani, esto no da para más, vamos a operarla, tomemos todos los recaudos que podamos. Y bueno, hicimos con anestesia inhalatoria, una cirugía rápida, todo lo más acotado posible. Pero bueno, como era de esperar, a los 20 días hizo una falla hepática y tuvimos que dormir la Troya. Que sí, yo creo que si no hubiésemos tenido que operarla de ese tumor, hubiésemos tenido algunos meses más, no sé cuántos más, pero un poquito más hubiésemos tenido de Troya. De todas formas, Troya tuvo 6 meses más de sobrevida y con calidad, ¿sí? Con calidad sobre todas las cosas. Acá hay algo que me parece súper importante hablar y que no lo he escuchado en ningún ámbito, ni médico, ni, bueno, menos veterinario, y que a mí me interesa mucho que se hable y se tenga en cuenta. En base a lo que he visto, no solo en mis pacientes, que por ahí lo han suspendido ya sea por su cuenta, por algún problema, o lo que fuera, sino también lo he visto en persona. Nunca hay que suspender el tratamiento de la micoterapia en cáncer, más aún si es el único tratamiento. Acá es cuando estamos hablando que está en un tratamiento oncológico, ¿sí? El tratamiento oncológico no es la misma dosis que un inmunomodulador, ¿sí? Cuando estamos utilizando los hongos como único tratamiento oncológico o como tratamiento oncológico, es tan fuerte el efecto de freno que hace de ese tumor que cuando nosotros suspendemos muchos días o muchas semanas, tenemos un efecto rebote. ¿Por qué? Porque quitamos el pie del freno a ese tumor. Entonces acelera. Aprovecha que no tiene ese freno y crece y vuelve con todo. Y es una constante. Lamentablemente es una constante. A veces depende del tipo de cáncer, depende del tipo de paciente y las complicaciones que tiene. Se puede revertir, pero es como jugar con fuego. Entonces, eso es sumamente importante. Por ahí yo a veces veo que, digamos, bueno, sí, probamos y si no suspendemos. Y yo en lo personal, y esto es algo mío, bueno, yo por eso soy como más exigente con eso, y he tenido casos de amigos que han estado con problemas y me dicen, Dani, ¿hay algo que yo pueda tomar para este cáncer que tengo? Digo, si no estás dispuesto a sostenerlo, ni lo empieces. Prefiero que hagas la quimio y todo el tratamiento tradicional a que empieces. A ese punto, ¿sí? O sea, es como yo digo, cuando uno hace un tratamiento oncológico con hongos, es un viaje de ida.
te acompañan hasta el final. No podés dejarlos, ¿sí? No conviene dejarlos, salvo que quieras otro final más acelerado. Y bueno, saliendo de lo que es cáncer, otro de los grandes efectos que tenemos de los hongos es como prebióticos, ¿sí? Y acá especialmente hablamos de extractos secos. En el caso de los extractos secos, hablamos de extracto seco de melena de león, de tremela, de cola de pavo, que son muy buenos. ¿Cómo actúan ellos? Como tienen betaglucanos, que son carbohidratos que son de difícil digestión, se genera una fermentación que colabora con la nutrición de la microbiota que nosotros queremos desarrollar. Entonces, a largo plazo, ¿sí? Eso también, y es importante uno tenerlo en cuenta. Uno a veces piensa que el efecto prebiótico de un hongo, tomando un mes de melena de león, alcanza y ya tengo la microbiota divina, y no es tan así, son meses, ¿sí? En esto sí hay estudios, ¿sí? Por ejemplo, del melena de león, acá lo tengo. Hay un estudio que hicieron durante 16 semanas, alimentaron en tres grupos, separaron tres grupos de animales, en uno le dieron 0,4 gramos kilo, en otro 0,8 gramos kilo y otro sin melena. Y lo que observaron es que a los 4 meses, o sea, a las 16 semanas, estos pacientes pudieron, eh, pudieron normalizar o mejorar la calidad de la microbiota, ¿sí? Y de esta manera, teniendo una mejor inmunidad, incluso con un efecto antiobesidad en los animales. En los animales, así como en las personas, hay muchos estudios del tema de microbiota, porque hoy se sabe que hay una microbiota que es obesógena, que es la que nos desencadena estos desequilibrios, y justamente también tiene una relación muy importante con el tema del uso de antibióticos, ¿sí? No solo de la alimentación, de la malnutrición, del uso de ultraprocesados como son los balanceados, sino también del uso excesivo de antibióticos. Entonces, si yo tengo mi mascota, ha sido un paciente que suele tener problemas de piel, problemas gastrointestinales y suele tener muy seguido tratamiento con antibióticos, ¿sí? Ahí lo que tenemos que hacer es cuidar paralelamente la microbiota, ¿sí? O sea, hay veces que no queda otra, que hay que usar un antibiótico y está bien. O sea, no hay que ser extremista, ¿sí? Yo creo que el secreto está en decir, bueno, lo tengo que usar, ¿es imprescindible que lo use? Sí. Bueno, ¿qué hago para generar el menor daño posible en la microbiota de mi paciente? O cómo puedo compensar un poco el daño, el efecto colateral que voy a generar con ese tratamiento. Ni hablar si nos ponemos a pensar de lo que son los cachorros. O sea que por ahí desde chiquititos ya nosotros podemos llegar a tener problemas de infecciones o de enfermedades, parvovirus, moquillo, alguna gastroenteritis, o lo mordió un perro porque estuvo jugando. Y siempre un antibiótico hay ahí, ni hablar un corticoide. Bueno, dos cosas que a la microbiota no le son gratis. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos. Y después también hay estudios, estos también son estudios que se han hecho, del uso, por ejemplo, en leishmania visceral del Cordyceps, ¿sí? En el caso del Cordyceps, en este estudio no se usó solo, se usó con otros suplementos herbolarios, pero se vio que mejoraba la inmunidad y de esa manera se recuperaban más rápido de lo que es la leishmania visceral. No podían evitar el tratamiento, ¿sí?, tradicional de la leishmania, pero sí acelerar los tiempos de recuperación y con una mejoría importante. Y bueno, acá tenemos un paciente, a ver si se ve el videíto. Este gatito, como ven acá, ven que apoya toda la patita, es una gata, es diabética, y tiene lo que se llama neuropatía diabética, ¿sí? La neuropatía diabética es una característica de diabetes descompensada,
¿sí? Y por otro lado, además, genera mucho dolor, ¿sí? Mucho dolor. Y cuesta recuperarse. La neuropatía diabética, con un tratamiento adecuado de manejo de diabetes, se recupera, lleva su tiempo, pero bueno, acá el melena de león nos ayuda mucho a través de la estimulación y la regeneración neuronal y de la capa de mielina que ejercen las ericenonas, nos ayuda a mejorar mucho más rápido eh, esta condición. También las ericinonas y erinasinas del melena, también el tremela tiene un efecto a nivel neuroprotector. Se pueden usar en pacientes con epilepsia, demencia senil, también en pacientes que han tenido SACB. Mejora mucho el estado cognitivo, en los viejitos sobre todo, que por ahí están como mirando a la pared o se quedan mirando perdidos. Bueno, mejora mucho la reconexión. La reconexión y la conexión con uno, ¿no? Con el ambiente. Y el moquillo también. Y a nivel de infecciones bacterianas y virales, bueno, también tenemos muchos hongos, pero bueno, vamos a dar algunos ejemplos, como el cola de pavo, que anda muy bien en infecciones recurrentes, porque actúan a nivel de los receptores de las adhesinas de las bacterias, entonces impiden que se pegoten, por así decirlo en criollo, y que de esa manera se propaguen y sean más difícil, hacen el efecto sinobiofilm que hace que los antibióticos no lleguen bien. En estos casos son muy buenos también para usar en infecciones del sistema respiratorio superior, tracto urinario, sistema digestivo, ¿sí? Tienen varios usos. También depende, hay que ver el tema tolerancias, hay que evaluar, ¿no? Cuál utilizo. Y el shiitake también es muy potente contra Staphylococcus aureus meticilo resistente, que son las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Y Escherichia coli también. Lo que tiene de bueno, tanto el cola de pavo como el shiitake, es que no afectan a los lactobacillus y bifidobacterias de la microbiota, entonces es como que son bastante selectivos. Y por eso es que es mucho mejor, a mí me gusta usar mucho más los extractos para estos problemas que utilizar un antibiótico. Y acá tenemos un caso más, el caso de Patán. Patán es un mestizo, él está vivo, sí, él está vivo, muy bien. Y él lo que hizo, a mí me viene ya después de estar por varias veterinarias con algunos problemas y con una infección urinaria que no la podían eliminar. Patán, un perrito con una cistitis, pero nunca había tenido un paciente con ese grado de cistitis en caninos, ¿sí? Le agregaba mucho fibrinógeno, que es como, se hace como una fibrina, se hace como, ¿cómo lo puedo explicar para los que no entienden? Se hacía como unos sedimentos raros en la orina cuando estaba en el piso, mucha sangre, mucus, bueno, hizo obstrucciones urinarias. Bueno, habíamos empezado a usar un tratamiento tradicional con antibióticos porque nos dio que tenía Corynebacterium, que es una bacteria de crecimiento lento, pero muy resistente a todo, y que genera todos estos efectos secundarios, ¿no? Hasta generalmente no solo genera gas, genera pérdida de glóbulos rojos por orina, también genera esta fibrina, y a su vez también puede generar producción de litos, o sea, cálculos en vejiga. Bueno, un desastre lo que hace. Con él empezamos un tratamiento, tuvo una mejoría, de golpe después tuvo una desmejoría, hizo una obstrucción aguda, lo logramos sacar, empezamos con la teicoplanina, ¿sí? Que es un antibiótico que es de última generación para este tipo de infecciones que se usa en hospitales nada más. Y en este caso, de este paciente, empezamos con la teicoplanina, que encima es un antibiótico muy caro. ¿Sí? El tratamiento de este perrito salió $250. O sea, no es poco y no es fácil para cualquiera. Con todo el esfuerzo, juntaron el dinero, hicieron el tratamiento de los 10 días, mejoró, pero seguía la hematuria. La hematuria es la sangre en orina. Lo que habíamos logrado era que bajara el pH de la orina, que eso también ayudaba un poquito a controlar un poco la infección. Bueno, no había más plata para tratamiento, no había muchas cosas más para hacer y es como que
decimos, bueno, ¿cuánto tiempo más le queda que vuelva a una instancia anterior? Entonces, yo ya le venía sugiriendo a la tutora de empezar con el extracto de cola de pavo. Y ella me decía, bueno, sí, vemos, vamos a probar primero con el antibiótico, si no mejora, vamos por ahí. Bueno, y la cuestión es que empezamos con el extracto y a los 3 días ya no orinaba más colza. ¿Nunca más lo hizo? No, sí, tuvo un episodio no hace mucho cuando cambiamos de producto de marca, de extracto, y ahí sí volvió a orinar con sangre y volvimos al anterior. Siempre usó uno que yo hago. Después quisimos probar, ahí es donde les digo que a veces hay que ver el tema de los productos. Bueno, pero es hasta el día de hoy que Patán está espléndido, juega, corre, si bien a veces es apenitas rosadita la orina, se mantiene impecable, tiene una vida normal, juega, anda, nadie puede creer todo lo que le pasó. En alergias de piel también usamos mucho los hongos como están cruzados los nombres, el reishi y el agaricus blacei o champiñón del sol. Y acá les puedo mostrar otro caso también, bastante agresivo había sido. Esa es una doga. Los dogos son bastante susceptibles en cuanto a piel y en cuanto a cáncer. Entonces, por ahí los que son colegas acá saben que si uno muestra cómo funciona en uno de estos pacientes es como más una garantía extra, ¿sí? Bueno, ella, no sé si lo alcanzan a ver, tenía múltiples granitos en la piel, todos como puntitos rojos, granitos por todos lados. Fíjense, acá tenía levantados todos los pelitos de la piel, era un granito al lado del otro. Ya no sabía con qué rascarse. Se daba contra el pasto, contra las paredes, por todos lados. Bueno, los tutores, en este caso, también no confiaban, porque el tema no siempre ocurre que confíen, ¿sí? Y estoy hablando de hace unos años, no estoy hablando de ahora que hay más información. Yo les venía hablando, usemos los extractos que pueden andar muy bien. La perrita chica, 10 meses. En realidad cuando la empecé a ver por primera vez tenía 7 meses. 7 meses. A los 10 meses la empezamos a tratar con los hongos. Pero a los 7 meses estaba tremenda. Raspado para ver si tenía sarna dermodéctica o profunda, lo que dicen, o sarna, nada. Por las dudas, desde la medicamos, por las dudas, nada. Tratamiento con antibiótico, mejoraba al principio, después volvía, no terminaba de cortarlo, que ya se brotaba de vuelta, alimento patogénico, baños, llegamos a creer que tenía una estafilometicilo resistente, hicimos biopsia, cultivo, antibiograma, flatanil, de todo hicimos con esta perra. Cuando ya no había más nada para hacer y ya se cansaron de probar otras cosas, es donde les sugerí y les volví a decir otra vez, probemos con los extractos de hongos. No pasó ni un mes que la perra estaba, sí, rosadita, ni un granito, no se rascó, un tratamiento prolongado, ¿sí? Y es más, hubo una temporada que no tomó hongos, ¿sí? Recién después de 2 años tuvo un episodio, pero nunca tan severo como estos iniciales. Hicimos un tratamiento integrativo también con ella, con alimentación natural, pero después volvió, es más, ahora como un balanceado común. En cuanto al sistema endocrino, bueno, podemos usar en distintas áreas. Bueno, acá es como más mi área. Como adaptógenos en gestión del estrés, para mí es uno de los principales y de los que más tenemos que cuidar a nuestras mascotas, porque el estrés los predispone no solo, por ejemplo, a Cushing en perros, perros y perras, ¿no? Que genera tumores productores de cortisol y hace desastre, sino también en diabetes. O sea, el estrés, el exceso de cortisol por estrés daña un montón de ejes hormonales. También predispone a diabetes. Bueno, entonces en todos ellos también podemos usar adaptógenos. A nivel osteoarticular, también tenemos dos potentes antiinflamatorios, como son el reishi y el chaga, ¿sí?
Algo que no les comenté, no todos los hongos se pueden usar y siempre es aconsejable hacer un análisis de sangre antes de empezar con micoterapia. ¿Por qué? Porque a veces ahí es donde se elige cuál sí, cuál no, y qué cantidades o qué presentación. Bueno, como les comentaba con Sasha, a nivel cardiovascular tenemos tres que se potencian muy lindo. Uno es el Reishi, que tonifica el sistema cardiovascular, actúa directamente en el ritmo cardíaco, en la hipertensión, tiene terpenos que son, el Reishi tiene terpenoides que son inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, entonces por ese efecto hace la baja de presión o la normotensión. También son antiagregantes plaquetarios, reduce los niveles de colesterol, el córdiceps aumenta la energía por tener cordycepina, que es un análogo de la adenosina, de la adenosina trifosfato, que es el ATP, que genera energía. Y la auricularia también tiene un potente efecto cardioprotector y es el más potente antiagregante plaquetario. Ojo con esto, no es para cualquiera. Y acá tenemos a Lola. Lola era una paciente, una boxer de 8 años, tenía Cushing hipoxiario, o sea, un tumor en la cabeza, tenía hipotiroidismo e hipertensión leve. Tenía 15,9 después de medirla bastante, ¿sí? O sea, de estar bastante tranquila, después de 20 mediciones bajaba y lográbamos llegar a esa medición. Empezamos un tratamiento con estos tres hongos y a los 30 días, fíjense, 12,7. Y estando muy controlada el Cushing, ¿sí? O sea, acá no es que se agregó otra, no es que tuve que hacer un ajuste de tratamiento, sino que realmente la diferencia la marcaron los hongos. Bien, y en cuanto a afecciones respiratorias, podemos hablar del Cordyceps y Reishi, que ayudan a relajar los bronquios, alivian bronquitis, lo que es las gírgolas, también en bronquitis crónica, también reducen la frecuencia y la duración de las infecciones respiratorias, y lo que es Reishi Blasei en afecciones asmáticas, ¿no? Por el tema de que son inhibidores de la histamina. Y acá es donde me quiero detener, ¿sí? Que me parece algo sumamente importante y no un dato menor. Cuando hablamos de presentaciones y potencia, ¿sí? ¿Hay buenos y malos productos? Yo no hablaría de buenos y malos. Yo hablaría de productos con diferente potencia, ¿sí? Que no todos son adecuados para lo que yo necesito utilizar, ¿sí? El extracto seco, si yo sé que es de buena procedencia, que no está adulterado, no hay problema, se puede usar. Lo que tienen los extractos en seco es que hay un montón de componentes de moléculas bioactivas que no se logran poder eh, aprovechar por el organismo, porque a través, por su paso del aparato digestivo, no se logran absorber. Entonces es una potencia más bien baja. Sí es más segura porque no tenemos ningún agregado extra, pero es más baja la potencia. Si yo lo quiero para hacer eh, si quiero tener un efecto a nivel protector de la microbiota, me viene bárbaro el extracto seco, no necesito una hidroalcohólica, todo lo contrario. Ahora, si yo necesito otro efecto y más potente, ahí sí vamos a los extractos. Y acá en lo que es extractos, tenemos muchos grises en el medio también. Dentro de extractos tenemos doble extracto alcohólico, triple extracto hidroalcohólico, extracción artesanal, extracción en soslet, extracción con ultrasonido, con calor, en frío, bueno, glicerina, alcohol, hay un montón de presentaciones hoy en el mercado, ¿sí? Porque bueno, hay una alquimia, cada productor tiene su alquimia al producirlo, también cada tipo de extracto potencia o predomina más algún componente que otro, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferencias en los extractos. ¿Qué pasa con las mascotas? Las mascotas no pueden consumir extractos hidroalcohólicos con mucho alcohol. Tienen que ser al 30 o máximo 40% de alcohol. La mayoría de los extractos del mercado tienen un 70, un 80%, ¿sí? Más de un 50 seguro. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo, yo se los voy a decir en mililitros, ¿sí? No significa que sea la dosis para nadie, pero es como para que ustedes lo puedan entender.
No es lo mismo que yo a un paciente le tenga que dar 1 mililitro que le tenga que dar 10, porque esa capacidad para procesar el alcohol residual no es la misma. Si bien todas las hidroalcohólicas, nosotros las ponemos en un poco de agua tibia, esperamos 15 minutos que evapore el alcohol y lo damos, no sabemos a ciencia exacta, ¿sí?, si se evapora todo el alcohol o una parte y cuánto queda. También depende de la paciencia de uno, de la temperatura que le puso y a su vez también de cómo lo puede procesar el animal. Después, por un lado tenemos lo alcohólico y la otra limitante es la concentración. Cuando hablamos de concentración en extractos, hablamos de cuántos gramos de este extracto seco yo necesité para producir 10 mililitros de este extracto final. Y ahí tenemos, la gran mayoría del mercado son 1 en 10. Yo usé 1 gramo de este extracto para producir 10 mililitros del extracto hidroalcohólico. ¿Es más potente que esto? 10 mililitros de esto a 1 gramo de esto, sí, por supuesto, es más potente. Ahora, hay 3 en 10, 2 en 10. Algunos productores que usan ultrasonido pueden llegar a concentraciones mayores de 3 en 10. ¿Sí? ¿En qué me beneficia a mí? Si yo tengo un hidroalcohólico que tengo una mayor concentración, uso menos gotas. Entonces, también es mayor tolerancia por la mascota, porque no es lo mismo una persona que vos le decís que tenés que tomar 3 mililitros de Cordyceps, 2 de melena en un vaso de agua y, bueno, uno dice, es horrible, pero lo tomo y me hace bien, que decirse lo tengo que dar todos los días a mi mascota que no entiende eso. ¿Sí? Al contrario, algunos hasta dejan de comer. Entonces, es importante el producto, si es de calidad, si tiene una buena concentración y una baja cantidad de alcohol o si son en glicerina. En glicerina, ojo, hay perros que les cae mal la glicerina. O sea, no todo, no todo es para todos, ¿sí? Y en cuanto a lo que es tratamientos, como todo lo que es medicina alternativa, ya sea con herbolaria o con hongos, no hay dosis como yo compro un fármaco y digo, bueno, tengo la presentación y la cajita y sé que es un comprimido por día. No, depende del paciente, depende de cómo están sus análisis, depende de lo que tengo que tratar. Es muy variable, es muy variable. Y hay hongos que generan mucho rechazo. ¿Pueden generar reacciones adversas? Sí, pueden generar reacciones adversas, por supuesto. Si yo tengo un paciente que tiene erliquia, que tiene micoplasma, que tiene alteraciones hematológicas, yo le doy ratio, le doy auricularia, le puedo generar un sangrado tremendo, le puedo generar una hemorragia. Y pasan. O sea, si yo también le vengo dando, justo lo mordieron y va a cirugía, va a sangrar muchísimo ese paciente. O sea, no crean que es natural, es muy bueno, pero hay que usarlo adecuadamente, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre digo y comparto, ¿no?, con los colegas que se forman conmigo, no hay, no hay un tratamiento único establecido, una recetita tal cual, ¿sí? Siempre hay una sugerencia, ¿sí?, que vemos en los talleres, una sugerencia de tratamiento como para que uno tenga una idea de rangos, pero hay mucho de lo que es sentido común y lo que es la clínica. Siempre predomina la clínica. Bien, y como para terminar un poquito esta introducción de la que les quería comentar, que es muy poquito, ¿no?, de todo lo que hay de micoterapia en veterinaria, o de lo que yo he experimentado, estamos con una red de veterinarios que se están formando y es lo que proponemos que sea la Fungivet, que en algún futuro no muy lejano podamos organizar un listado para que cada uno donde está en su lugar, si quiere poder ver un paciente, quiere poder atender uno de sus mascotas, puedan llegar a hacerlo en el lugar de origen, puedan acceder a ello, o a través de consultas online, como nosotros hacemos, o lo que fuera. ¿Sí? Pero básicamente esa es
lo que queremos formar. Y por suerte hay muchos colegas que están queriéndose formar en esto, que es una medicina espectacular para complementar a lo que ya hacemos. ¿Sí? No hace falta que sea única. Y bueno, esto es lo que les puedo compartir, un pantallazo de lo que es medicina basada en evidencia, porque es todo en base a mi experiencia, no es del libro, por eso les traje algunos casos para comentarles. Y bueno, es apasionante, espero que esto se vaya multiplicando, que cada vez haya más. Acá están este es mi Instagram para los que no me conocen y quieran seguir algunas cosas que publico o para los que se quieran contactar y también está mi mail allí. Ahí veo que hay algunas preguntas, tenemos unos minutitos para hacer. Bueno, desde ya les agradezco por estar acá hoy y espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, realmente, Dani, alta clase y bueno, te agradecemos creo que entre todos y todas que expusiste estos temas tan importantes. Así que bueno, ahí tenés varias respuestas que también están bastante... Ay, perdón, para que te... No se te escucha, Juan, para que algo toque. Ahí va. Ahí está, No, claro, perdón. tenía un par de preguntas bastante Sí, interesantes. ¿Vos la podés leer ahí? sí, para que voy a dejar de compartir, así puedo verlas. Ahí está. A ver, ¿dónde estamos? Ayúdame si se me pierde alguna, Juan. Ah, el primero está la de Ludmila. Sí. Si querés la podés... Bien. Ludmila pregunta, ¿en qué casos no se pueden utilizar los adaptógenos? ¿Y qué tiene que decir el estudio de sangre? Yo ahí cuando lo que digo, el tema de los estudios de sangre, es un análisis, un perfil completo. Hemograma, hepatograma, urea, creatinina, fosfatemia, colesterol total, triglicéridos y análisis de orina, que muchos no lo piden y es sumamente importante. Eso es un chequeo general antes de empezar con micoterapia. Y esto no solo es para prevenir y ver en qué pacientes yo los puedo usar o qué terapia puedo utilizar, sino también que sirve para ver también la mejoría que tengo. Y por esto que les decía, muchas veces nosotros tenemos distintos problemas y por ahí uno dice, uy, yo en este problema voy a usar este hongo, y después ves todo el paciente completo, toda la historia de vida del paciente, y decís, no, acá tiene que ir otra cosa. Y haces otra combinación diferente. ¿Sí? O sea, no todas, por eso a veces y uno nos pasa, nosotros tenemos un WhatsApp privado y vamos comentando casos y compartiendo, y por ahí a veces dice, pero ¿por qué este no? Y bueno, por esto, esto, esto. Entonces hay que ir evaluando muchas cosas. Es un aprendizaje, ¿no? No es quedarse con una patología. Yo siempre digo, hay que ver al paciente completo. Por eso hablamos de medicina integrativa. Yo veo al paciente en todo, en la emoción, en el estado anímico, y cómo está, se asusta, no se asusta, es de jugar. O sea, hay que evaluar todo, no solo, porque a veces tiene un problema hepático y es por un exceso de cortisol y es por un tema de estrés. Y si no manejamos el estrés, yo le puedo dar hepatoprotectores, Reishi, lo que fuera, y no va a mejorar nunca. Bueno, ahí sí el Reishi sí por el estrés, pero si yo no le doy otro manejo a eso, no lo voy a poder controlar nunca. Bueno, y ahí en manejo del estrés no solo uso hongos, uso también mucho cannabis, uso en combinación, las dos cosas. Bien, creo que contesté ahí un poquito la pregunta. A ver, ¿en qué caso generaría hemorragia el Reishi? Bueno, una de no sé de qué lugares hay acá, pero lo que es Argentina, de Patagonia para arriba, tenemos mucha epidemia de lo que es Ehrlichia. La Ehrlichia es una bacteria que la transmiten las garrapatas y genera mucha pérdida de plaquetas, incluso de glóbulos rojos. Entonces, si yo doy un antiagregante plaquetario a un paciente que tiene bajas plaquetas, que ya de por sí tiene un riesgo hemorrágico, y lo mando a una hemorragia segura. El tema es que la hemorragia yo no sé dónde la va a tener, si la va a tener interna, la va a tener externa, es un riesgo. Por eso es tan importante los análisis. Lo mismo auricularia. Auricularia es más potente todavía como antiagregante plaquetario. ¿Es excelente? Sí, es excelente. Todos los hongos bien utilizados son excelentes. Creo que no hay ninguno nunca ninguno me defraudó.
¿sí? O sea, siempre al contrario, te sorprende. Pero hay que tener esos recaudos porque esto mismo también, si es un paciente que está tomando estos hongos que son más inhibidores de las plaquetas, o sea, antiagregantes plaquetarios, necesitamos retirar por lo menos una semana antes de una cirugía para evitar problemas, ¿sí? Bien. En gatos, por ejemplo, micoplasma, bueno, hay un montón de hemoparásitos. Hemoparásitos son parásitos de la sangre, entonces como hacen esas alteraciones, hay que tener en cuenta eso y tratar primero el problema y después ver si llego yo a llegar a tener que usar sí o sí, por ejemplo, Reishi, ¿no? Primero tengo que estabilizar al paciente y después recién lo podría usar. Y obviamente siempre con controles. Cuando se usan hongos que producen estas alteraciones, siempre controles y periódicos. Cada 1 o 2 meses hay que usarlos. Hay que hacerlos, perdón. Y dice, ¿se podrían usar como preventivos para para las mascotas que están saludables? Sí, por supuesto. Sí, sí. El tema ahí también es ver dentro de cada paciente cuál es o dónde se ve una posible debilidad que le pueda llegar a traer a futuro un problema. Entonces, ahí es donde vemos qué hongo, porque adaptógenos son todos. El tema es cuál es el más beneficioso. Yo creo que ahí es donde a mí es lo que más me gusta, ¿no? Es buscar la mejor estrategia para cada paciente, ¿sí? O sea, es cómo puedo optimizar yo el tratamiento, no tener que darle 8 hongos distintos porque alguno algo le va a hacer. No, no. ¿Cuál es usar la menor cantidad posible y que me dé la mayor cantidad de beneficios para ese paciente? Esa es para mí la mejor estrategia médica, ¿no? Porque aparte hay que sostenerlo en el tiempo, o sea, nosotros tenemos que pensar que todo tiene un costo, que es difícil a veces para algunos tutores, más en la situación del país que tenemos hoy, o sea, ya de por sí ver un veterinario, hacer análisis, comprar adaptógenos, bueno, tiene su costo. Entonces también tenemos que ver algo que sea sostenible en el tiempo. Ni hablar, como les decía hoy, de oncológicos. Yo no puedo decirle, comprate 4 hongos porque son 100.000 pesos capaz, o más, depende de dónde uno los compre, y hay que tener los 100.000 pesos en el mes, todos los meses, para poder destinarle a la mascota. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que pensarlas, ¿sí? O por lo menos yo las pienso. Me parece muy importante eso, hacer como son tratamientos a largo plazo, que no todos te dan una respuesta rápida, sino que uno los va viendo gradualmente. A veces te sorprenden, pero en general es más como a largo plazo. Entonces, es importante cuidar eso, que llegue al largo plazo, no que este mes ahorró de todos lados y lo pudo hacer y el mes que viene no lo puede continuar. A mí eso no me sirve y al paciente menos. ¿Sí? Bien, a ver si hay alguna otra preguntita más. El reishi se puede utilizar para casos de parásitos de piel o internos. ¿Cuáles son se recomiendan? No, por ahí para el tema de parásitos de piel o internos, por ahí se usan más herbolarias, más que extractos de hongos. No, no tengo referencias, yo no he probado ni he visto mm, no he visto nada de eso. Pero sí, por ejemplo, con herbolaria sí, sí, así como en humana se usa mucho también. En atopías y otras afecciones alérgicas cutáneas, ¿qué hongo es más efectivo? En el tema de lo que es tratamiento local, se puede ayudar, pero siempre el efecto es mejor al tomarlo, ¿sí? Porque vos lo que tenés que regular, siempre piensen que todas las afecciones alergias es una sobreestimulación del sistema inmune. Entonces yo tengo que modular ese sistema inmune que está como muy excitado, lo tengo que lograr tranquilizar. Y eso lleva un tiempo. Muchas veces uno tiene que empezar los dos tratamientos a la vez, el tradicional y a su vez el tema de hongos. Lo que pasa es que el de hongos hace que yo a largo plazo no tenga que usar tantos corticoides que me pueden afectar riñones, pueden generar diabetes. Entonces, no es un dato menor el estabilizar al paciente, pero como les digo, no es solo el hongo, hay que ver alimentación, hay que ver un montón es un tratamiento integral.
¿sí? Contra una perrita que tiene SNC, me dijo el veterinario. Bueno, eso no sé si es sistema nervioso central o a qué se refiere. Gonzalo, cualquier cosita, acláramelo abajo y te puedo contestar. En cuanto a las dosis, no voy a hablar de dosis, Natalia. Eso lo dejo, lo hablo siempre con los colegas. ¿Sí? Por una cuestión, como les digo, de que no se sobredosifique, se automedique, y por ahí en eso, bueno, por ahí no les va a gustar, pero yo he visto mucho cómo se ha desvirtuado el uso de, por ejemplo, el cannabis, que se mal usa y se hace una mala fama del cannabis. No, no sirve, no es para tanto. Y en realidad no es que no sirve, lo que pasa es que no se aplicó correctamente, porque van a buscar un frasquito, se los vende la dietética, no está rotulado, no se sabe qué tiene, no se sabe la concentración, se lo da, se espera un milagro y no ocurre. ¿Y qué pasa con eso? Se demoniza y se dice, no, viste que al final no es para tanto. Bueno, yo en eso soy medio celosa de los hongos y no quiero que pase eso. Entonces, desde mi parte, no soy de dar dosis así, sin hacer una consulta, porque cada paciente tiene su dosis. ¿Sí? En casos de bifibilef, sí tengo experiencia. Algunos logran negativizar o controlar mucho con el tema de los tratamientos. Y bueno, acá preguntan también para hemoparásitos, filaria, serliquia, patozón. Sí, se pueden hacer en conjunto, todo depende del estado inmunológico del paciente y cómo está el hemograma. Con filarias no tengo experiencia, porque acá donde estoy no he tenido, así que en eso no puedo decir, pero sí Ehrlichia patozón, sí. La concentración de alcohol en el extracto es diferente al del fitoterápico. Sí, la mayoría de los extractos fitoterápicos son al 70%, ¿no, Juan? Vos corregime que estás más en tema. ¿Cómo, perdón? Las Los tinturas, extractos fitoterápicos sí, la son al mayoría sí, 70%, sí, al 70. Lo sí, ideal es, bueno, hacerlo como decís vos para animales porque son mucho más sensibles. Por eso está bueno eso lo que habla de la dosificación, porque no es el metabolismo, creo, ¿no? Que, sí. corregime, no es el mismo en un animal que en un humano. Claro, tienen limitantes con la manera de metabolizar, se saturan mucho los mecanismos de metabolización del alcohol. Entonces Claro. ahí puede generar una toxicidad. Y bueno, ni hablar si hay problemas de base, o sea, es como que podemos generarlos más. Entonces siempre al Eh, 30% o si hay algún, bueno, está bueno que lo para veterinario, mí siempre, claro, para mí siempre o una manera más segura de usarlos es que sean al 30 o al 40% de alcohol. Lo que pasa es que para uno poder lograr eso, el claro, productor tiene que hacer una evaporación del alcohol. Y en la claro. evaporación del alcohol hay distintos métodos, algunos más seguros que otros sanitariamente, y otros también que por ahí cuando se hacen con calor o se sobrepasan de calor también se dañan moléculas. Claro, se glucifica Es y, claro. y se rompe la molécula. Si no, la Entonces otra, es como que no sabes hasta dónde. claro, pero otra solución también para los veterinarios, porque eso es como que todo el mundo la está haciendo al 70% con Mm, 1-1, la mayoría, o si no, ya 3-1 que también sí, aumenta lo que es el valor, entonces y se sí, hace menos accesible. Entonces, creo que hay veterinarios que están buscando también tinturas que se usan para gente, para humanos. sí, Eh, sí. entonces, en ese caso, bueno, ahí los vetes tendrían que diluirla o no, o cómo se podría... No, si porque se vos cuando consigue. diluís cuando vos bajás la concentración de alcohol, ponele que la diluyas. Decís, bueno, Sí, es al 80 y no sé, tampoco es tan exacto, ¿no? La dilución de alcohol que le agrego la mitad y lo diluyo al 40. No es así, pero pongámosle que sea así. Yo ahí también diluyo la potencia, porque si era un 1 en 10 me queda en 0,510. Termino dando la misma cantidad. ¿Se entiende? Entonces, el tema no está en yo diluir lo que compré. El tema está en conseguir algo que sea concentrado y con baja cantidad de graduación alcohólica.
¿Se entiende? Claro, No sé si se entiende, porque sí, sí, eso es lo que a mí siempre me interesa explicar esas. Si ustedes me dicen qué cosas quiero que se lleven hoy, o que me gustaría que se les quede grabadas, es el tema de no suspender tratamientos en oncológicos y de buscar productos adecuados para las mascotas. Nosotros vamos haciendo entre todos, vamos haciendo eh, vamos preguntándole a los productores. Lo que pasa que muchos a veces no saben, porque es como más artesanal y por ahí no le han prestado atención a las concentraciones, algunos sí, y bueno, algunos están empezando a ponerlo en las etiquetas, ¿sí? Y también lo que tenemos que hablar es que en Argentina hoy todavía no hay análisis de moléculas bioactivas, entonces es una cuestión de fe, siempre caemos en una cuestión de fe. Hasta que no haya una manera de poder cuantificar y decir, bueno, este extracto de Cordyceps tiene tantos miligramos de cordycepina y yo, bueno, ahí me puedo basar en si, qué dosis utilizo, pero esto es algo bastante a nivel mundial casi. Si uno va a otros extractos de España, por ejemplo, que tenés, no sé, IFAS-BET o IFAS de Daterra, que son como muy grosos, o de Estados Unidos, de Paul Stamets y demás, hablan de miligramos de seco muchas veces, no hablan de biomoléculas todavía, porque creo que esto está como recién empezando, o sea, está empezándose a prestar atención. A nivel mundial estoy hablando, ¿eh? Yo de lo que he observado y de lo que he conversado por ahí con otros colegas o con otras personas de otros lugares. Eh, y me parece que la única manera hoy de poder tener una idea de qué tiene, es esto, ¿no? Poder decir, bueno, ¿qué concentración tiene? ¿Cuántos gramos usaste para producir 10 mililitros finales? Entonces ahí yo tengo una noción, porque no es lo mismo tomar un mililitro de 1 en 10 que uno de 3 en 10. ¿Sí? Si yo busco nada más inmunomodular, por ejemplo, vamos a ponerlo en humana, yo quiero tomar para no engriparme, bueno, va a ser lo mismo, porque capaz que con el de 1 en 10 te alcanza. El tema es si yo necesito un efecto mayor y no tengo realmente la dosis que necesito. Entonces, no voy a tener el efecto o va a ser muy a largo plazo y encima los productos salen casi lo mismo. sí. Y bueno, los productores se Entonces, van a tener que poner a ese es hacer. el trabajito que estamos haciendo con los productores nosotros. O bueno, uno trata de hacer desde su lugar, ¿no? De empezar a pedir que hagan un producto diferencial para mascotas. De hecho, ya los hay, ya cada vez hay más eh, que los están haciendo y que están escuchando. Y bueno, y eso está bueno porque vuelvo a lo mismo, no es que no se puedan usar, es que por ahí no se pueden usar en las dosis necesarias. Claro, y no Eso solo es. con los adaptógenos, con los hongos, sino también, ¿no? Con la herbolaria. Y bueno, y ni hablar si vos tenés un paciente que está con un tratamiento de herbolaria y le querés agregar extractos hidroalcohólicos. Estás dando un montón. Claro. Estás predisponiendo más a que se sature ese sistema de metabolismo del hígado, del alcohol, si es que no se evaporó. Porque volvemos a lo mismo, no hay estudios que uno sepa que le pones una pipetita de algo y te marca que no tiene alcohol. Lo que vos pusiste ahí, Ludo, todavía no es accesible para que todo el mundo tenga algo así. Que vos digas, yo puedo medir y cuantificar si evaporé bien el alcohol o no. Si te pasas de temperatura, se rompen biomoléculas, si, si es muy poco, Claro, por ahí no se te evapora el alcohol y bueno, estamos ahí en mala alimentación es ni terrible. hablar. Y si además está mal alimentado, que tiene saturados todos los mecanismos estos, peor. Entonces, de eso se trata. Si ustedes me dicen, sí, yo he utilizado siempre al 30-40%, porque es como los hago, así todo, como les mostré en los casos, eran cáncer hepático fulminante. No saben el susto que tenían cuando los usaba, porque yo digo, no sé si le voy a hacer más mal yo con el hidroalcohólico que con el extracto. Pero bueno, siempre yo planteo todas esas cuestiones con los tutores de antemano, siempre pongo todas las cartas en la mesa y se decide en conjunto. Es un consenso que se hace.
entre partes. Bueno, ¿qué priorizamos? ¿El riesgo o no? Y bueno, y ahí se va viendo, ¿sí? Y bueno, y la verdad que, como les digo, teniendo cuidados, todo, y usando esos así, fíjense en los resultados, que fueron excelentes. Y bueno, les mostré dos casos, ¿no? Hay un montón, pero les mostré dos casos puntuales como más extremos para que puedan dimensionar el efecto. ¿Sí? Después tenemos un montón que son más suaves, o incluso hay un montón de otros casos más graves, otros tipos de cáncer y también. Pero siempre el punto en común es la calidad de vida, lo que mejoran a nivel de calidad de vida. Creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar siempre. ¿Sí? Lo mismo con el cannabis también, ¿no? Hay que saber de dónde viene, por Sí, lo gramos por decilitros, y hay que claro, saber. también. ¿Qué proporción tiene? ¿Qué ratio? ¿Qué concentración? Eh, Porque bueno, está bien, uno tiene el efecto séquito, en los hongos también, por eso también está bueno el usar, yo también dentro de lo que son los triples extractos, a mí no me gusta que estén sumamente filtrados, yo prefiero que tengan algo de sedimento, pero bueno, es una cuestión de cada uno ahí. ¿Por qué? Porque yo ahí aporto fibra también. Entonces esa fibra me ayuda a la microbiota. Si a mí me das a elegir entre uno ultrafiltrado y uno que tiene sedimento, me quedo toda la vida con el que tiene sedimento. Pero bueno, ahí son cuestiones personales, ¿no? Son cuestiones de gustos. Se puede debatir. Eh, pero bueno, hay. No, a mí también me gusta mucho más el sedimento, pero bueno, algunos micólogos hablan de que puede generar como un caldo de cultivo, pero eso ya cuando es más del frasco, Sí, la mitad del frasco está con sedimento. Si sí, pues, bueno, pero hay esto que es, tener bastante mala manipulación para que se genere algo así. no, yo también me gusta con sedimento. Sí, también. Bueno, acá dice Analía, volviendo a mi pregunta original, soy Vite también, haciendo todo lo tradicional, alimentación y medicamentos. ¿Qué hongo ayudan en el proceso? En el proceso de alimentación hay un montón de hongos que ayudan en el proceso. Por ahí es muy amplia la pregunta y no logro entender a dónde sería. Y acá nos dice Marisa, ¿nos podrías pasar el Instagram? El Instagram es endocrinovet.argentina. Van a ver el loguito de la presentación, que es un perrito y este Igual, loguito, y le saco la imagen, así me ven. Ese es el logo del Instagram. igual Y después te voy a habilitar ahí para que compartas el curso. Y ese curso es solo para veterinarios, ¿no? O también para sí, gente que quiere como introducirse en el tema. actualmente lo que doy son talleres para colegas. eh, Son de 6 horas, que se hacen 8 generalmente, son mucho más largas. Y bueno, donde compartimos no solo el uso, sino también, ahí sí hablamos de casos clínicos, de cómo utilizarlos, y tenemos después un grupo cerrado de WhatsApp donde vamos creciendo entre todos y vamos compartiendo casos, mejorías, es como que vamos aprendiendo todos juntos también, ¿no? Porque esto es un aprendizaje continuo. Y después, por otro lado, también lo que estoy armando, que voy a ver si ahora a lo largo, no sé si abril, si lo organizo, es ya una formación en micoterapia veterinaria de más meses. Pero bueno, eso lleva su tiempo la preparación y bueno, todavía es algo, pero algo mucho más profundo que el taller. El taller habilita para que un colega pueda empezar y animarse a usarlo con seguridad y con una certeza de en qué casos usarlo. ¿Sí? Algo como algo más práctico. Por eso le pongo el nombre de taller. ¿Sí? Algo más didáctico. Después la formación que estoy pensando en hacer es algo como más profundizado, donde también incluso va a haber en cuanto a elaboración, ¿no? Como para que sepan los procesos y demás. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y el próximo taller que doy es ahora el 6 y 7 de enero, que también en el Instagram está el teléfono de contacto donde inscribirse, o pueden escribir también al correo electrónico de hoy, y después les comparto para los que quieran el flyer. ¿Sí? Y en cuanto a tutores, habitualmente soy de dar algunas charlas, esta es una de ellas, después a veces he dado alguna un poco más extensa, y bueno, yo lo que les aconsejo siempre es que
más allá de ustedes formarse o querer aprender, siempre traten de buscar alguien que se dedique a esto, que tenga la mirada médica, porque siempre el criterio médico es lo más importante. Las medicinas son todas buenas, pero si no se llega al buen diagnóstico, ninguna medicina ayuda. Eso es lo que les puedo decir. Pasa en humana, pasa en veterinaria. El criterio médico ante todo, siempre, es lo más importante. Así que los animo a eso, a buscar colegas, por eso el tema de eh, formar esta red y que pueda estar accesible, que puedan buscar y decir, bueno, yo vivo en, no sé, Caseros, sé que está tal veterinaria que atiende allí, puedo sacar un turno con ella, si quiero llevarlo presencial, o bueno, si quiero sacar online con el que quiera trabajar online y demás. ¿Sí? Pero siempre poder ver con la mirada integrativa, porque nos pasa a todos, ¿no? A veces uno piensa que puede decir, bueno, a mí me pasa esto y en realidad en el todo cambia mucho la idea o el tratamiento o el enfoque. Entonces es importante que podamos hacer un abordaje de todo el ser, ¿sí? Porque es cuerpo, mente y espíritu, es todo, Integral. ¿sí? Integral. Y acá Maxi también puede, ¿no? Él está con adaptógenos. Maxi, Sí, Maxi también está con adaptógenos, también hizo el taller y estamos trabajando también mucho en conjunto. Así que sí, sí, es un placer. Bueno, él sabe un montón de fitoterapia y de otras cosas. Y la verdad que excelente, excelente colega y aparte, bueno, con toda la mirada de lo que es la medicina tradicional china, que bueno, a mí me rompió la cabeza por la estructura con la que uno sale de la universidad y bueno, uno aprende a mirar desde otro enfoque, pero bueno, uno está recién empezando a ver, ¿no? De otras miradas. sí, la Pero medicina china de otra facultad. Así como- sí, 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 es tremendo. Sí, sí, así que no, es hermosa, la micoterapia es hermosa, no, como les digo, bien utilizada, es excelente y sobre todo da mucha calidad de vida, mucha calidad de vida. Ese es lo que siempre me agradecen mis pacientes, digo, mis tutores. Sí, 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 es excelente. Mira, capaz que ahí Gonzalo se pudo como expresar un poco mejor y dice, que se ve que la perrita tiene un trastorno neurológico y da vuelta Sí, y vuelta. Eso ya se complica bastante, ¿no? y ahí con el tema neurológico, sí, se puede usar, lo que pasa que ahí en los temas neurológicos, bueno, habría que ver si es un tumor o no, porque, por ejemplo, el melena de león no se aconseja usar en tumores neuronales. Entonces, ahí es donde hablamos, hay contraindicaciones de los hongos. ¿Por qué? ¿Por qué el melena de león no se puede usar? Porque ese estimulante tiene factor estimulante del sistema neurológico. Entonces, si yo tengo un tumor que está originado por células neuronales, estoy estimulando, estoy alimentando ese tumor. Entonces, y esto se los digo como para que vean que, bueno, sí, son buenos, sí, son buenísimos, pero no todo es para todos. Y si se llega a querer usar sin hacer los estudios pertinentes, bueno, hay que asumir el riesgo ahí. Hay que asumir el riesgo de que no pueda, de que no responda como uno quiera o que empeore el cuadro. ¿Sí? Entonces, a eso es en lo que voy, que bueno, hay que evaluarlo bien al paciente y ver en cuáles sí y en cuáles no. ¿Sí? ¿Y alguna preguntita más para ir cerrando? ¿Qué más queda? Perra con diagnóstico linfonodo sería conveniente tratamiento autógeno. Calculo que debe ser linfoma, lo que dice Pauan, debe ser linfoma. Sí, siempre se pueden usar, siempre se pueden usar. Hay tumores que son como muy agresivos y por ahí conviene abordarlos desde varios puntos, porque, bueno, siempre la sinergia es mucho mejor y tenemos mejores beneficios, pero sí, sí, se pueden usar, totalmente. Bibliografía, hoy ojalá te pudiera recomendar. No, la bibliografía es
buscar, yo donde más he aprendido es leyendo 10 millones de libros y papers y todo de humana y aplicando el criterio veterinario y probando en pacientes. Y en base a esa experiencia es que me he ido formando o abriendo camino, por así decirlo. Pero como les digo, es medicina basada en evidencia, ¿sí? Porque no tengo estudios científicos, porque no tengo el tiempo de hacerlos tampoco, o sea, todo lleva su tiempo, ¿no? No se puede hacer todo. Esa es la cuestión. Bueno, Dai, te voy a esperar cuando quieras, a todos los colegas que quieran se pueden comunicar y bueno, gracias por su tiempo, por estar acá y bueno, esperemos que en algún momento se vuelva a repetir otra charlita de esto, Juan. Genial. Bueno, gracias a la gente que participó, que se interesa, y bueno, a vos en especial, Daniela, por brindar ahí tu conocimiento y que, bueno, pueda ayudar a muchas mascotas que son parte de nosotros, ¿no? Sí. Y están esperando a nosotros para poder evolucionar y encarnar en un humano en la próxima vida. Sí, que hagamos las cosas bien, así siguen evolucionando. Bueno, así que bueno, hasta acá estamos. Cualquier cosita que quieran, ahí está el contacto de Daniela. Ahora después para que comparta su curso en el grupo. Y bueno, hasta la próxima charla y felicidades a todos y a todas. Muy feliz año para todos. Así que bueno, chao gente. Bueno, Nos vemos. que Chao estén Dani. muy bien. Chau, Todo. chau.